Este tema es uno de mis temas favoritos, activando promesas. Son mucha la gente con la que a veces converso que me hablan de promesas que no se han cumplido, de cosas que todavía están pendientes, de situaciones que todavía no se han arreglado y la promesa de Dios está pendiente. Gente que dice: pastor, Dios me dijo tal cosa a través de un profeta y todavía no se ha cumplido. Dios me habló a través de la palabra. Dios me dijo: serás salvo tú y tu casa, y todavía mis hijos no han entrado. Dios me ha dado promesas financieras, Dios me ha prometido abundancia y todavía no ha llegado. Mucha gente pareciera ver las promesas, como dice la Biblia, de lejos, saludándolas de lejos, pero todavía no las tienen cumplidas en su vida personal. Todavía no han visto estas promesas hechas realidad. ¿Qué hacemos? La Biblia nos da herramientas que son poderosas para hacer que las promesas se aceleren, se acerquen. La Biblia habla de cómo hubo gente que aceleró la promesa, también hubo gente que retrasó las promesas con sus actitudes o con acciones que a veces retrasan promesas. Todo esto lo vamos a estar aprendiendo durante esta serie que le hemos llamado Activando Promesas. ¿Qué dice la Biblia sobre este tema tan poderoso y tan preciso? Las promesas de Dios. Seguramente usted tiene promesas en su vida pendientes. Le invito a que pueda seguir paso a paso. Vamos a estar entregando 3 enseñanzas sobre activando promesas, activadores de promesas, personas que aceleran promesas. Estaremos entregando 3 poderosas enseñanzas. Esta es la número 1. Y si usted en algún momento necesita poder continuar las otras, si no las puede ver en vivo, siempre puede ir a nuestro canal de YouTube, Pastor Yes, y ahí va a encontrar estos recursos. Después de que usted se suscriba, usted va a encontrar todos los recursos que usted necesite para alimentar y agigantar su fe. El pasaje que vamos a estar usando como base para este tema, activando promesas, es Hebreos 6:12, que dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Dios dice que ha habido gente que ha hecho cosas impresionantes para que las promesas se hagan realidad. Este pasaje es importante porque nos enseña que Dios puede hacer que las promesas se cumplan. Dios tiene el poder, no importa las circunstancias que usted esté viviendo. Hay herramientas que hacen que las promesas aterricen, que las promesas lleguen, que las promesas se cumplan. Dios nos ha dejado herramientas. No tiene que usted estar creyendo que quizá la palabra fue para otra persona, que usted no escuchó bien. No permita que las dudas destruyan su fe. Manténgase firme, aferrado a la promesa, pero use las herramientas correctas para activarla. Activando promesas. Hay un pasaje que me gustaría mencionarle ahora, después de que le enseñe cuáles son las 3 poderosas enseñanzas que vamos a estar tocando. Hoy vamos a ver la número 1, que se llama Dios trabaja con promesas. Es importante este tema, no se lo pierda. La segunda enseñanza que le recomiendo altamente es: las promesas son heredadas, las promesas se heredan. Dios trabaja con herederos. ¿Por qué Dios trabaja con herederos? Dice: aquellos que por la fe y la paciencia heredan. Las promesas se heredan, no se conquistan. Las promesas se heredan. ¿Qué diferencia hay entre heredar y conquistar? Usted no se lo quiere perder eso en la segunda enseñanza del tema activando promesas. Y la tercera enseñanza, que es clave, poderosa: las llaves que hacen que las promesas se activen. Hay promesas que permanecen dormidas. Hay promesas que nunca se activaron porque hubo gente que fue perezosa y no usó las herramientas para que se activaran, para que se aceleraran. Yo le voy a estar entregando herramientas. Bueno, no yo, la Biblia nos entrega herramientas que hacen que las promesas se activen y se aceleren. Así que no se lo pierda. Eso va a ser la tercera enseñanza. Hoy nos vamos a dedicar a la número 1, que es Dios trabaja con promesas. Por eso este pasaje, que me parece que es muy importante, lo que Dios habló allá en Josué capítulo 21 verso 45, que dice: no faltó palabra de todas las buenas promesas, de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió, todo se cumplió. Dios nunca falló, Dios nunca falla a sus promesas. Esto es importante porque si hay una promesa que no se ha cumplido, este pasaje nos deja saber que el problema no está en el cielo. Dios le cumplió a Israel
Israel fue rebelde, Israel se quejó, Israel dudó, Israel se rebeló contra el líder, Israel hizo todas las cosas que se tienen que hacer para que las promesas no se cumplan, y se cumplieron. Porque ya no dependía de Israel, dependía de la palabra que Dios había dado, y Dios es fiel a su palabra. Si Dios le cumplió a Israel con todo y las cosas que ellos hicieron, si Dios le cumplió a Israel que todavía Jesucristo no había muerto por ellos, si Dios le cumplió a Israel que el Espíritu Santo no había aterrizado, no estaba viviendo en el corazón de ellos, si Dios le cumplió a ellos que eran solamente la sombra de lo que había de venir, ¿cuánto más a nosotros Dios nos va a cumplir las promesas? Usted tiene que estar feliz y aplaudir esta palabra, porque dice Dios que Él no va a fallar. Dios nunca falla. Fíjese lo que dice este pasaje, Isaías capítulo 55, verso 10. Dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace, esta palabra es importante, la hace germinar y producir, da semilla al que siembra y pan al que come. Fíjate que Dios, importante cómo pone este ejemplo de la nieve y la lluvia, cómo descienden y hacen producir la tierra, hacen germinar la tierra. Presta la atención a lo que dice el verso 11. Dice el verso 11: así será mi palabra. Es como la lluvia que cae del cielo y hace germinar la tierra. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hace lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que le envío. O sea, Dios dice que es lo que hace. Presta la atención. Cuando Dios quiere hacer algo en tu vida, Dios no trabaja con acciones, Dios trabaja con promesas. Dios te envía una palabra, Dios te envía un decreto, y ese decreto hace germinar, hace producir. ¿Sí? Y la palabra tiene el poder de activar cosas en nosotros para que la promesa se cumpla. Todo lo que tenemos que hacer es exponernos a una palabra. Ya te lo voy a enseñar, porque esa palabra hace. La palabra, Dios trabaja con promesas. Dios no trabaja con acciones, Dios trabaja con promesas. Dios lo que te entrega es una palabra. Dios no va a traerte el dinero, Dios te va a dar la palabra, y esa palabra va a hacer que el dinero llegue. Esto que te voy a enseñar ahora a continuación te lo va a poner un poquito más claro. Fíjate, la respuesta de Dios dice así: llegaron hasta las puertas de la muerte, pero clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. ¿Cómo los libró? Envió su palabra, y esa palabra, mira lo que hizo: los sanó y los libró de su ruina. La palabra hace tres cosas: la palabra te sana, la palabra te libera y la palabra te prospera. Tres cosas: la palabra sana, libera y prospera. Sana, libera y prospera. La palabra de Dios tiene el poder de sanar, liberar y prosperar. Y todo lo que Dios hace es enviar una palabra. Cuando ellos estaban al borde de la muerte, dice la Biblia. O sea, cuando tú te expones a ¿por qué el diablo se opone tanto a que la gente no vaya a la iglesia, a que la gente no se congregue, a que la gente no escuche palabra? ¿Por qué el diablo se opone tanto? Porque sabe que la palabra es la que sana, libera y prospera a la gente. Te saca de la ruina, te saca de cualquier atadura, de cualquier ligadura, y te sana de cualquier enfermedad, de cualquier tipo de enfermedad. Dios quiere entregarnos una palabra, porque Dios trabaja con promesas, Dios trabaja con palabras, y la palabra es la que hace el efecto. Fíjate lo que dice la Biblia. Dice que la palabra debe encarnarse, desde que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando estamos hablando de activar promesas, lo primero que tiene que hacer es que esa promesa tiene que encarnarse en tu vida. El verbo tiene que hacerse carne, tienes que hacerla propia, tienes que apropiarte, adueñarte, interiorizar esa palabra tan profundo que esa palabra se vuelva tuya. Eso fue lo que hizo Abraham, y esto lo vamos a estar viendo en la lección número 3. Cómo Abraham se encarnó tanto en la palabra. Dice la Biblia que estaba plenamente convencido. La palabra plenamente es sin lugar a duda.
Abraham llegó a un punto que la palabra se le hizo tanto carne que Abraham se cambió el nombre y dijo, yo no me llamo padre de multitudes, y todavía no tenía hijos, pero él se llamaba padre de multitudes porque se le encarnó la palabra. La palabra y él eran uno solo. Usted miraba a Abraham y miraba la palabra y miraba a Abraham, porque ya Abraham había hecho esa palabra propia. Espero que tú también te apropies de una palabra, y que tú te apropies de la palabra, serás salvo tú y tu casa. Que tú te apropies de la palabra, te voy a sanar. Que te apropies de la palabra, te voy a prosperar. Que te apropies de la palabra, te voy a bendecir, te voy a engrandecer. Apropiate de una palabra, hazla tuya. Fíjate lo que dijo Jesús. Mira lo que dijo Jesús respecto a esto. Dice, haced, mira lo que dice la Biblia, que os penetren. La palabra penetrar es importantísima, porque la palabra penetrar habla de meterse hasta lo más profundo. Dice, haced que os penetren en los oídos estas palabras. Jesucristo quiere que la palabra penetre en nosotros. Porque no simplemente escuchamos. Santiago dice, no seáis oidores olvidadizos. Dios no quiere que te olvides de lo que Dios ha dicho. Dios quiere que la palabra penetre hasta lo más profundo. Ahora, una vez que la palabra penetra, causa cosas poderosas. Fíjate lo que dice el escritor de los Hebreos. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir, mira lo que hace, partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjate lo que hace la palabra. Una vez que la palabra penetra, la palabra partir no significa como destruir. La palabra partir significa separar. Separa el alma y el espíritu. ¿Qué significa? Que te separa tu mundo emocional de tu mundo espiritual. Porque a veces hay gente que cree las cosas emocionalmente y se emocionan por un tiempo, pero luego son de corta duración. Dios quiere que la palabra penetre en nuestro espíritu y se quede arraigada en nuestro espíritu, para que no sea un momento emocional, sino que sea una acción espiritual, una convicción, que tú te agarras, te aferras tanto de esa palabra y no la sueltas hasta que la palabra se cumpla. Una vez que la palabra penetra, separa el espíritu, tu mundo emocional de tu mundo espiritual, y te vuelves un león agresivo, aferrado a la palabra hasta que la palabra se hace realidad en tu vida. Por eso dice Juan, el verbo se hizo carne y vimos su gloria. Si tú quieres ver la gloria de Dios en tu vida, la palabra se te tiene que encarnar, se te tiene que apropiar la palabra. Ahora bien, Dios nos manda por eso a meditar, para que esta palabra penetre en nosotros. Dice la Biblia, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que penetre, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Una vez que la palabra penetra, empezamos a ver las promesas cumplidas. Hay gente que todo lo que necesita es que esta palabra, por eso te digo, este primer tema es importante, porque lo primero que hay que entender es que Dios trabaja con palabras, Dios trabaja con promesas. Todo lo que Dios te va a dar es una promesa. Dios te va a decir, te voy a salvar. Dios te va a decir, te voy a prosperar, te voy a bendecir financieramente. Dios te dice, te voy a sanar. O sea, Dios no te va a poner el dinero en la mano. Dios te va a dar la palabra, y esa palabra va a hacer germinar, va a hacer prosperar, va a hacer que todo prospere conforme a la palabra que estás recibiendo. Pero primero tiene que recibir la palabra. No es que Dios hace el milagro y Dios te da después la palabra. Primero te da la palabra y después el milagro. Dios trabaja con promesa. Dios te envía una palabra, y la palabra tiene tres efectos: sanar, liberar y prosperar. Así hace Dios con los milagros. Una palabra, y la palabra empieza a surgir efectos. Por eso Dios quiere que meditemos en la palabra, para que esta palabra se haga carne en nosotros. Quiero concluir este tema, esta primera lección, recordándote lo que pasa cuando meditamos la palabra. Dice, bienaventurado el varón que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tierra en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Una vez que la palabra penetra, una vez que la palabra se hace carne, la prosperidad en todas las áreas de tu vida comienza a aparecer, y las promesas comienzan a cumplirse. Espero que esta palabra esté penetrando en tu espíritu, que tú puedas hacer la carne en tu vida, que tú puedas decir, es verdad, yo voy a tomar una promesa. No tienes que tomarlas todas al mismo tiempo. Toma una
Y esa promesa hazla carne en tu vida, esa promesa hazla propia. Ya sea la promesa de salvación por tu familia, ya sea la promesa de sanidad en tu cuerpo, ya sea la promesa de prosperidad en todas las áreas, ya sea la promesa de levantar empresas, de levantar ministerios, cualquiera sea, apropiate, encarna esa palabra, deja que la palabra penetre hasta partir el alma, hasta separar tu mundo emocional de tu mundo espiritual. Y entonces vas a ver cómo prospera tu camino y todo te sale bien. Yo quiero hacer una oración por todas las personas que están en este momento conectadas a esta palabra, diciendo, es verdad, yo necesitaba escuchar esto. Hoy recibo esta palabra. Quizá la palabra ya la recibiste, quizá un profeta te dio la palabra, quizá leíste la Biblia o estás leyendo la Biblia y ya recibiste la palabra. Ahora, ¿qué hacer? Esa palabra la tienes que meditar. Esa palabra tiene que pasar por tu mente por lo menos, no menos de 20 veces al día. Tienes que repetirte ese versículo y tienes que confesarlo y declararlo. Por eso dice la Biblia en Deuteronomio, estas palabras que yo te digo hoy estarán en tu frente, estarán en tu boca. Hablarás de ellas cuando te levantes, cuando te acuestes, en el camino. Las pondrás en la puerta de tu casa, en la entrada, la salida, le hablarás a tu hijo. O sea, Dios dice, esta palabra vas a tener que estar confesándola, como hizo Abraham, hasta que se haga realidad. En la siguiente enseñanza te voy a enseñar cómo Dios trabaja con herederos y cómo los herederos hacen que las cosas se cumplan, se aceleren las promesas. Mientras tanto, yo quiero orar contigo. Y si hoy quieres decirle al Señor, perdóname porque mi actitud no ha sido la correcta, dile conmigo, Señor Jesús, te pido perdón con todo mi corazón. Hoy, Señor, le abro mi corazón a la palabra para que la palabra penetre y haga su efecto, para que como la lluvia cae y hace germinar la tierra y producir, así pueda tu palabra hacerme productivo y hacer que todo lo que tú has dicho se cumpla. En el nombre de Jesús, amén.